Hola, nuevamente estamos teniendo unos inconvenientes en la señal, pero estamos aquí intentando y no rindiéndonos compartir la palabra del Señor en Lucas 9, de los versículos del 10 al 17, esperando que esta palabra que el Señor pone en nuestros corazones compartirte, pues llegue a tu corazón y lo pongas en práctica y recuerdes que el Señor está aquí y que sea la honra y la gloria para Él. Espero que te quedes en esta transmisión y pues que estas fallas del internet pues ya no sigan, esperando que el Señor de la honra y la gloria lo ponemos en sus manos para que su nombre sea exaltado. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor en esos versículos del 10 al 17 de Lucas, esperando sea de gran bendición para sus vidas. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Vamos a analizar esta historia que plasma aquí Lucas, y vemos cómo el Señor se apartó con sus discípulos después de un día de larga jornada para poder descansar. Dice el versículo 10 que vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Vemos aquí que el Señor tenía esa intención de descansar porque había sido larga la jornada y no cesaban de llegar una tras otra persona para buscar un milagro o para buscar de la palabra de Dios. También vemos aquí que llegando a ese lugar desértico, de desierto llamado Betsaida, se topan con una multitud de personas que ya lo estaban esperando, tanto a él como a sus discípulos. En otro evangelio, en el evangelio de Mateo, dice que Jesús tuvo compasión de la multitud, y fue cuando él empieza a hacer milagros, tanto que se queda predicando la palabra. Pero ya cuando ya era avanzada la tarde, los discípulos le sugieren a Jesús que los despida para que si puedan ellos tener tiempo para ir a comprar algo para comer. Por lo que la respuesta de Jesús a sus discípulos les dice que dadle vosotros de comer. Ellos se preguntaban cómo era posible de poder dar de comer a esa multitud, que eran 5,000, más de 5,000 personas. Aquí nada más sugiere 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ellos se preguntaban cómo podían ellos darles de comer de la orden que les estaba diciendo Jesús, puesto que nada más dice la palabra de Dios en esos versículos que nada más tenían panes, pocos panes y peces, 2 peces, 5 panes. Entonces vemos cómo el Señor dice que les lleven eso que tienen. En otro evangelio dice que esos peces y los panes fueron ofrendados por un niño que dio todo lo que él tenía. Entonces, con base a esto que tenía, Jesús ora y fue el milagro hecho, multiplica los panes y los peces y ordena a los discípulos que les dé de comer, que los
vayan y los agrupen de 50 en 50 y les dan de comer, tanto que sobraron 12 cestas. Bueno, vemos cómo el Señor, a pesar de que Él tenía la necesidad de descansar, vio la necesidad de aquella multitud y la suplió. Y ese es el enfoque de esta reflexión. Amor es suplir necesidades a pesar de. El Señor Jesús, como 100% hombres y también era 100% Dios, Él tenía la necesidad de descansar después de un largo día, pero también vio la necesidad de aquellas personas y suplió las necesidades. Así es. Pues aquí vemos también que en su gran amor vio dos tipos de necesidades en la gente. Primeramente ve la necesidad, bueno, la gente le empieza a seguir porque habían escuchado de él, de los milagros que hacía, de que sanaba enfermos, de que había hecho milagros, de que había resucitado gente. Entonces la gente por curiosidad lo empieza a seguir, porque realmente era pura curiosidad, porque no sabían realmente exactamente quién era. Porque bueno, me voy a salir un poquito del tema, nada más voy a hacer un paréntesis. Un poco más adelante, unos versículos más adelante, es cuando él les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Es cuando le contesta, no, pues unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, entonces, o algunos de los profetas. Bueno, entonces la gente no estaba seguros de quién era él, pero lo seguían por curiosidad, querían saber. Algunos por enfermedad querían ser curados. Jesús se aparta porque ya había tenido mucho trabajo, no habían comido ni él ni los apóstoles. Sabemos que el Señor estaba en la carne y pues tenía necesidades, así como tenemos nosotros de comer, nos da hambre, igual y los apóstoles. Entonces se retiran para descansar y para comer, pero la gente los ve a lo lejos que van y los siguen. Entonces comenta aquí que eran 5,000, pero solamente los varones, o sea, todavía faltaban las mujeres, todavía faltaban los niños. Entonces estamos hablando que eran alrededor más o menos de 15,000 personas las que estaban ahí, si no es que es un poco más. Nos enseña también el Señor que empieza a suplir sus necesidades, los ve y Él ve que tenían una gran necesidad. Nos menciona, en el Evangelio de Juan nos menciona también que los ve como ovejas sin pastor. Entonces Él ve esa necesidad de que tengan alguien quien los guíe. Por eso los ve como un rebaño de ovejas sin pastor. Las ovejas necesitan un pastor para que las guíe. Entonces Él lo ve de esa forma, les empieza a hablar de la palabra de Dios, cura a los que necesitaban ser curados, y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas que la tarde empezó a declinar. Estamos hablando que eran alrededor de las 6:30, 7 de la tarde, que es cuando el sol se empieza a poner. Ya estaba cayendo la tarde, ya se estaba terminando y que pronto iba a empezar a oscurecer. También debemos de entender y de saber que los judíos eran los tiempos de las fiestas de la Pascua. Entonces había gente de otras otras partes que iban a celebrar la Pascua ahí, pero como habían escuchado a Jesús, pues van y lo buscan. Entonces por eso le dicen los apóstoles, dice, ya despídelos para que vayan a las aldeas de alrededor y busquen alojamiento y busquen comida, ¿sí? Porque no eran de ahí. Dice, porque estamos en un lugar desierto. Entonces Jesús ve otra necesidad ahí, ¿sí? Que no tenían, que tenían que comer, al igual que ellos, y les dice, bueno, tráiganles de comer. También en el Evangelio de Juan se menciona que tenían muy poco dinero para comprar pan para toda esa multitud. Entonces nos menciona que se acerca un muchacho y ofrenda todo lo que tiene. Todo lo que tenía eran 5 panes y 2 peces. El Señor llama a sus discípulos para que estén con Él, ora, los bendice, ora, los parte y se los da para que lo empiecen a repartir. Y es cuando sucede el milagro. Empiezan el milagro que hace en ese momento el Señor, es multiplicar la comida para suplir la necesidad de esa gente, de esa multitud, porque era realmente una multitud, era demasiada gente. Empieza a suplir esa necesidad. Aquí vemos otra cosa muy importante.
hablando del muchacho, del jovencito, del niño que va y ofrenda lo que tenía. Debemos de tener un corazón dispuesto como lo tuvo el muchacho ese, y creer y tener la fe de que si lo damos de corazón, el Señor lo va a bendecir. Vamos a ser bendecidos realmente por el Señor. Ese muchacho lo dio de corazón y estaba ahí presente entre la multitud. Entonces también alcanzó a comer. Dice que se saciaron. No solamente comieron, o sea, no comieron un pedacito o dos, se saciaron, ¿sí? Comieron hasta que llenaron, hasta que ya no podían, y aún así sobraron 12 cestas. Entonces realmente el Señor suple una necesidad, y no solamente la suple, sino que hasta sobra, ¿sí? Ese es el amor tan grande que tiene el Señor para nosotros, para darnos, así como esa multiplicación de esos panes y esos peces. Es tanto que nos vamos a saciar en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando tenemos a Jesús, nos saciamos realmente de su amor. Cuando lo empezamos a conocer, nos saciamos de todo lo que Él tiene para darnos. Nos saciamos tanto, nos llenamos tanto de Él, y es tanto el amor que tiene que hasta va a sobrar, y va a sobrar para los demás, ¿sí? No solamente para estar aquí. Entonces eso es lo más importante de aquí, es el amor de Dios. Ahora, vemos que los amó mucho antes de que ellos lo amaran a Él, vaya. Antes de que ellos supieran realmente quién era, Él ya los amaba. Y empezó a suplir sus necesidades. Empezó a sanar enfermos. Empezó incluso a seguirle instruyendo a los apóstoles de su enseñanza, de su amor y de su poder. Porque ellos fueron los primeros, o los que estuvieron en primera fila, para ver ese gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y bueno, pues podemos aplicar esto que nos plasma Lucas, de cómo el Señor Jesús suple esas necesidades. Y déjenme decirles que amor es eso. Amor es suplir la necesidad de aquel que te necesita en esos momentos. El Señor Jesús, en su estado de hombre, tenía la necesidad de descansar, más ¿qué es lo que hace? Suple primero la necesidad de los demás, y Él después deja su necesidad para después poder descansar. Pero primero Él suplió tanto las necesidades de darles de comer, pero también de hacer milagros. Vemos el gran amor que Dios nos tiene para todos nosotros, que Él nos suple cada una de las necesidades que nosotros tenemos, pero solamente debemos de confiar en lo que Él hará. Vemos cómo los apóstoles o los discípulos ven con ojos de la carne, y ellos se preguntan, aún estando con Jesús en cada momento, en cada milagro que había hecho el Señor en el transcurso de todo ese tiempo, ellos fueron testigos de todos los milagros que Él hizo, mas sin embargo, en ese momento cuando el Señor les dice, les pide que dadles vosotros de comer, ellos ven cómo podemos darles de comer con tan solo 5 panes y 2 peces. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Por qué nos pides esto? Pero ellos no estaban reconociendo que el Señor tenía el poder para hacerlo. Entonces fue cuando el Señor les da otra muestra a sus discípulos de su poder, y hace ese milagro de suplir la necesidad, multiplicando esos panes y esos peces para fortalecer la fe de sus discípulos. Vemos otra vez otra enseñanza que les deja a los discípulos de su poder. Ese milagro que hizo fue para eso, con ese objetivo de fortalecer la fe de sus discípulos. Pero también aquellos que fueron testigos de este milagro, aquí no lo menciona, pero lo menciona el Evangelio de Juan, que todos fueron testigos de eso, tanto que se preguntaban quién es este que tiene tanto poder. El Señor Jesucristo dio en ese momento a toda esa multitud la muestra de que Él era el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y de esa misma forma el Señor nos invita a que nosotros suplamos las necesidades a pesar de
de que nosotros también podamos tener necesidades, pero el Señor nos llamó para eso, para hacer luz y sal a los demás y suplir en su amor las necesidades de los demás. Esta nos deja como reflexión que cada vez que nosotros veamos la necesidad de nuestro prójimo la suplamos, tal como lo hizo con amor el Señor Jesucristo, pero también nos enseña que debemos de ser fortalecidos en la fe y ver con los ojos espirituales, esperando en Dios y confiando en que Él va a hacer la obra. Si nosotros traemos nuestra necesidad en sus manos como la tuvo esa multitud, el Señor va a suplir las necesidades, porque el Señor es todopoderoso y puede suplir cualquier necesidad que tú tengas. Entonces en esta noche nosotros te hacemos la invitación que nos enfoquemos en ver con ojos espirituales y como creyentes suplir las necesidades de los demás en amor, porque para eso hemos sido llamados. El que ama a Dios lo obedece su palabra y sigue el ejemplo que dejó el Señor Jesucristo. Y Él, en toda esta reflexión, el enfoque central es el amor. Él suplió necesidades.